Bien, David Cufré, vamos, datos de la economía. Sí, lo que tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas. Hoy fue la primera sesión de diputados donde se avanzó en forma virtual con votaciones. Estaban esperando eso en el Congreso, el bloque oficialista, para poner a disposición o poner a discusión el proyecto más importante, que es sobre las grandes fortunas. Entre la semana que viene y la otra, a más tardar, va a estar finalmente el proyecto ingresado al Congreso. Viene demorado, ¿eh? Pero ¿sabes por qué? Estaban Esperando la cuestión informática, digamos. Estaban esperando que, digamos, estas sesiones virtuales funcionen y que la votación sea efectiva y que no haya problemas para evitar impugnaciones judiciales después cuando se apruebe el proyecto. Y aparte, el oficialismo necesita una mayoría especial de 129 votos. Hoy por hoy tiene el bloque oficialista menos que eso y tiene que terminar de conseguir alianzas para aprobar el proyecto. Seguramente se va a hacer, pero bueno, están trabajando en todo eso. El proyecto ya está listo. Si te parece, vemos algunos de los puntos principales de esta iniciativa que encabeza Carlos Heller junto con Máximo Kirchner. Bueno, el impuesto de... estos son otros impuestos que están haciendo municipios, después lo vamos a analizar. El impuesto a las grandes fortunas es para 12.000 personas, aproximadamente, entre 11.000 y 12.000 personas. Arranca a partir de patrimonios de 200 millones de pesos, que son unos 3 millones de dólares. En base a las declaraciones juradas de los contribuyentes, sería a marzo del 2020, cuando ya se empezó la cuarentena y la pandemia. No a diciembre, sino a marzo. Así que bueno, este proyecto que está elaborando el diputado Carlos Heller junto con Máximo Kirchner y que pretende recaudar unos 3.500 a 4.000 millones de dólares. Es importante, es un proyecto bisagra en el mundo. En otros países también se debaten iniciativas de este tipo, pero en general son propuestas de la oposición. En la Argentina es el oficialismo el que está tratando de avanzar con esta ley. Bien, hoy hubo sesiones nuevamente, sí, hubo virtuales, sesión en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, así que las sesiones remotas están funcionando muy bien. Bueno, el diputado Carlos Heller habló sobre este proyecto. Está para ser tratado. En realidad esto surgió de una conversación telefónica que anteayer tuve con el presidente, que me llamó para preguntarme en qué punto estaba el tratamiento del proyecto. Y yo empecé a contar, y me dijo, ¿por qué no te venís mañana y charlamos un rato? Así de fácil, porque a veces las cosas parecen mucho más complejas y demás, pero así de sencillo. Y bueno, estuvimos conversando, él estaba interesado en saber en qué punto estaba y por qué todavía no se había empezado a tratar. Porque aunque parezca mentira, y nos cuesta porque venimos de gestiones anteriores donde esto era completamente distinto, el presidente es muy cuidadoso de todo el tema de la división de poderes. Sí. Y entonces este es un tema del Poder Legislativo y él hace un seguimiento porque es un tema que le importa y quería tener una actualización sobre el tema. Entonces tiene una preocupación real, que es el fuerte crecimiento del déficit fiscal, producto de el fuerte incremento del gasto y la fuerte caída del ingreso que hay como consecuencia de la pandemia. Bien, sí, junto con esta iniciativa que es importante, ya te digo, pretende recaudar hasta 4.000 millones de dólares, una cifra muy significativa. Lo que se ve es que en municipios y provincias hay una intención o una necesidad de recaudar y se busca tocar los sectores más concentrados, los que más pueden aportar, los que tienen mayor capacidad contributiva. Vamos viendo, si te parece, ahora sí, por ejemplo, en Hurlingham se dispuso un aumento del 50% en la tasa de seguridad e higiene que pagan los bancos y las entidades financieras, y se espera recaudar 4 millones de pesos por bimestre que se van a utilizar para atender la situación de la pandemia. Ahora, a ver, ahí esto es importante, la diferenciación. En Hurlingham ya lo aplicaron. Claro. En Hurlingham, pero eso es lo que digo, yo lo que critico a los diputados, viene muy demorado el impuesto, hace más de un mes que lo vienen y le han dejado terreno justamente a los que están en contra, a que digan, bueno, que a las empresas, todo mentira, porque se explicó que va a ser un impuesto a las personas. Por única vez, con una asignación específica. Ni siquiera, cuando hicimos la entrevista con el presidente lo aclaró, ni siquiera es impuesto, es una contribución
podríamos decirle patriótica, Sí. que debería nacer de la voluntad de los propios, de las grandes fortunas de la Argentina, es decir, hago un aporte patriótico para que la Argentina trate de pasar mejor. Viene bastante demorado, ya vamos a estar a junio, ¿no? Sí. Las urgencias son hoy. Y demoran también, justamente a partir del no envío del proyecto, demora también la posición de la postura de la oposición, justamente. Cuando vos le decís a un dirigente de la oposición, ¿cuál es la postura respecto a esto? Lo que te dice es, no, bueno, no tenemos la letra chica, así como antes decían, no, bueno, tenemos que ir hacia las sesiones presenciales, bueno, después aceptar las sesiones remotas, ahora te dicen, hasta que no veamos el proyecto no vamos a dar definiciones al respecto. Por eso, obviamente, la importancia de que el oficialismo finalmente presente la letra chica y poder discutir con un proyecto sobre la mesa, ¿no? Claro, porque incluso no está, creo, no está redactado. Sí, el sí, sí, proyecto. lo tienen, no lo presentaron, todavía no lo presentaron. Bueno, pero, Entre digo, estas... pero en Hurlingham la diferencia. Sí. A ver, en Hurlingham el intendente Ya ya avanzó, cobró ya avanzó. a 8 grandes bancos, ya se los cobró. Sí. Y en otros municipios pasa lo mismo. Fíjate, en La Pampa o provincias. En La Pampa se aprobó una ley que subió la alícuota del impuesto a los ingresos brutos del 9 al 14% a 14 bancos privados que operan en la provincia. Los bancos públicos no pagan este impuesto. Y espera recaudar una cifra importante de 67 millones de pesos que va a usar para dar crédito a tasa cero para las pymes. ¿Te acordás que es el primer banco público en La Pampa que daban tasas créditos a tasa cero? A tasa cero, ¿no? Y queda un ejemplo más, Sí. que es el de Lanús. Ayer lo hablábamos con el intendente Néstor Grindetti, que aumentó también con una resolución aprobada en el Consejo Deliberante 30% la tasa municipal sobre los grandes contribuyentes por 6 meses. Recae sobre 300 grandes empresas que no fueron afectadas por la cuarentena, por ejemplo, hipermercados o bancos o compañías de telefonía e internet que facturan más de 50 millones de pesos. Sobre ese sector también se aplica este Ahora, impuesto especial en Lanús. David, siempre hay resistencia por parte de los gobiernos, sean del signo que sean, incluso los progresistas, a un impuesto a la renta financiera, porque yo digo a los grandes bancos, que Y- han sido los grandes ganadores en 4 años de macrismo. Hoy, ¿qué tributo pagan por las ganancias? Pagan los tributos que pagan el resto de las empresas. No Lo que tienen, pagamos el resto de los no tienen argentinos. ninguna cuestión diferenciada respecto de lo que pasa. Uno podría entender que estás en el medio de la negociación de la deuda. ¿Pero qué Si tiene que querés ver? políticamente, ¿Y pero qué tiene que ver? te estás generando un nuevo frente de conflicto mientras estás negociando el otro. Si quisieras, digamos, analizarlo por ahí. Pero claramente hace falta, y yo creo que el gobierno va a avanzar finalmente con impuestos sobre sectores concentrados, y me parece que están pensando en una reforma tributaria, más que me parece es información. Pero además en el marco tienen como un proyecto de hacer una reforma tributaria Sí. importante que recaiga más impuestos sobre los bancos. En este contexto todavía no ocurrió, es verdad, y hay presión también de sectores que acompañan al gobierno, que dicen, bueno, pero no se demoren más, o Claro, cuando, no se duerman. no se duerman, y bueno, y me parece bien. Mira, antes hablábamos del tema del Banco Central, cómo se dejaba o cómo se había dormido con el contado con No, liquidación pero y después actuó. Fíjate Ay, vos, sí. por ejemplo, en Europa, no te lo dicen acá, ni Clarín ni La Nación, pero en Europa ya se está analizando impuesto a las grandes fortunas, Sí, sí, ¿no? sí, en varios países, Bueno. en España, en el Reino Unido, en Alemania. Son en general proyectos que parten de la oposición. Fíjate Pero vos- en la Argentina, bueno, lo impulsa el oficialismo. Bueno, el ex ministro de Trabajo, no es ministro en Estados Unidos, secretario de